La lección que estamos estudiando esta semana, la 11ª lección que estamos llevando de este estudio del gran conflicto, es un tema amplio, es un tema grande, profundo. Nos llevaría mucho tiempo hablar de esta temática. Sin embargo, tenemos pocos días para este estudio y pocos minutos para poder comentar. Sean bienvenidos, queridos amigos, a este estudio de la 11ª lección, el conflicto inminente. Soy el pastor Joab Antesana y a través de este material quisiera compartir un poco más de información, ampliar un poco más el panorama de la lección que venimos estudiando estos días. Me gustaría, por favor, que me acompañen con una oración. Vamos a pedir que el Señor y el Espíritu Santo nos acompañen, nos dirijan en estos minutos. Por favor, acompáñeme para orar. Señor bendito, Señor todopoderoso, vamos a ver un tema tan importante, pero más allá de la información o del conocimiento, es un tema, Señor, que nos apunta, que nos lleva a tomar una decisión con consecuencias eternas. Te pido por favor que nos acompañes, te pido por favor que nos ilumines para entender mucho mejor este punto y de esa forma, Señor, poder prepararnos y preparar a otras personas. Guíanos, te pido por favor, Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Este estudio, queridos amigos, se basa en cierta medida al bosquejo que ya está publicado de esta misma lección. Sin embargo, vamos a variar algunos puntos. Como vuelvo a repetir, este es un tema muy grande y quisiera ahondar en algunos detalles que en el bosquejo obviamente no puedo decir por tiempo. Y de la misma forma aquí tampoco va a alcanzar. También está dividido en 3 partes. Hablaremos en primer lugar de la importancia de la adoración. Luego veremos la importancia del sábado y como tercer punto estaremos viendo los engaños, la confusión y perdición que el enemigo está trayendo sobre el mundo. No es que quiere traer, está trayendo. Aquí el punto es si nos estamos dejando engañar. Estos 3 puntos vamos a desarrollar en esta ocasión con citas del espíritu de profecía para tener una mejor comprensión del estudio que estamos llevando. Comencemos entonces hablando del primer punto, la adoración. Veamos a continuación algunas citas que muestran la importancia de la adoración. Quizá solo quisiera mencionar aquí que todos constantemente decidimos a quién estamos sirviendo. Solo hay 2 señores, el mismo Señor Jesús lo dijo, solo hay 2. En Apocalipsis el mensaje de la Odisea también refuerza esto, o eres frío o eres caliente, no puedes mantenerte neutral. En nuestra situación es lo mismo, servimos a Dios, adoramos a Dios o estamos con el enemigo. Por mucho que yo no crea en Dios, por mucho que yo profese ser gnóstico, agnóstico, en fin, o estoy con Dios o estoy en contra de Dios. Y si estoy en contra, pues estoy con el enemigo. Es por eso que la adoración, queridos amigos, resulta importante para nosotros y más que nada, ¿qué decisión voy a tomar? El tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Esto dice Maranata, el Señor viene. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración. Nosotros debemos de manifestar ello y que por ninguna consideración, ni siquiera aún de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un falso culto. El tiempo de angustia que viene será crítico para nosotros, que decimos ser el pueblo de Dios. Nuestra vida será prácticamente el precio que vamos a pagar si queremos ser leales a Dios. Esto que no nos sorprenda, esto que no nos suene exagerado. Ya en los tiempos bíblicos esta práctica era común, solo recordemos el caso de los 3 jóvenes hebreos. La orden para todo el pueblo, para todas las personas era arrodíllense ante la imagen de Nabucodonosor. Los jóvenes hebreos pudieron hacerlo disimulados por la gran multitud. Eran muchas personas las que estaban en la llanura y ellos tranquilamente pudieron esconderse en medio de esa multitud, pero
Ellos sabían que en su corazón, en su conciencia, no estaban siendo fieles a Dios. Y en segundo lugar, pues Dios los estaba viendo. No, en su mente no cabía la infidelidad a Dios. Y por eso decidieron mantenerse íntegros. Lo mismo va a ocurrir con nosotros. Lo mismo ocurrió con la iglesia cristiana en tiempos de Nerón cuando fue perseguido y posteriormente por el Imperio Romano. Ocurrió con los reformistas durante la Edad Media, durante ese periodo oscuro. Entonces, la fidelidad a Dios para nosotros será un punto crucial. Solo permíteme preguntarte en este momento, con el estilo de vida que estás llevando, querido amigo, con la presión que tú vienes experimentando, ya sea en el trabajo, en los estudios, en la familia, en el lugar donde vives, sientes cierta presión. Tú estás dudando o estás mostrando rasgos de infidelidad a Dios, entonces el asunto se pone serio cuando el precio es mucho más alto. No es una amenaza, no es un susto. Y si lo estamos viendo así, disculpen, pero el punto a donde quiero llegar es al hecho de que es ahora que gozamos de muchos privilegios en relación a la libertad, que nosotros debemos fortalecer nuestra entrega, nuestra dependencia de Dios. Ojo que Dios nunca nos ha pedido una fidelidad a la cual Él no esté dispuesto a ayudarnos. Pablo lo dice muy claro, Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Pero para eso tú necesitas depender de Dios. De eso hablaremos un poco más en el segundo punto cuando veamos la importancia del sábado. Continuando con la lectura, el segundo párrafo dice: en aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. No nos dejemos engatusar, y más aún, no hagamos del hombre nuestra fuente de motivación, nuestro centro de admiración. Todo hombre es proclive a caer, todo hombre tiene tentaciones y todo hombre se equivoca en consecuencia. No te fíes de la integridad de un hombre, tú tienes que fiarte de Dios. Recuerda lo que dice Pablo en Hebreos: puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Seguimos leyendo en primeros de escritos esta declaración. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Dios es el creador y que es a Él a quien todos los demás seres deben su existencia. Qué difícil resulta esto en estos tiempos, y qué importante también cuando el mundo ha abrazado el materialismo con tanta fuerza, con tanta ingenuidad, que hoy en día es fácil cuestionar la creación de Dios. Es fácil cuestionar el relato bíblico. Es interesante cómo la mente humana ha ideado tantas teorías, quitando a Dios, ha ideado tantas teorías, tantas fórmulas, tantos supuestos para pretender explicar el origen de un mundo casi perfecto por eventos imperfectos. Si hay un punto clave dentro de la adoración, y si yo pretendo ser adorador de Dios, entonces yo tengo que creer que Dios me creó. Creer lo contrario, en todo caso, me aleja totalmente de la creencia que yo tengo, que yo digo tener de Dios. Estoy lejos de esa credulidad. Cada vez que la Biblia dice presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. ¿A quién pues me compararéis? Dice, para que yo sea como Él. Levantad hacia arriba vuestros ojos y ved quién creó aquellos cuerpos celestes. Así dice el Señor, creador de los cielos, solo Dios,
el que formó la tierra y la hizo. Yo soy el Señor y no hay otro Dios. Isaías 40, 25, 26, 45, 18. El mismo Dios ya a través del profeta Isaías proclama esto. ¿Con quién me van a comparar? Bueno, vuelvo a repetir, en estos tiempos no es que Dios sea una opción para muchos, simplemente Dios ha sido quitado. Y muchas veces las razones, los argumentos que quitan a Dios en la mente del hombre, obedecen más a razones filosóficas, a razones que podríamos decir más caprichosas. Es decir, yo no quiero creer en Dios, por más que haya ciertas nociones, evidencias, no quiero creer en Dios. A estos Dios les pregunta, ¿y con quién me van a comparar? ¿Con el caos? ¿Con el azar? ¿Con el accidente? No, porque si yo miro la creación clama, proclama, como dice el Salmo, que hay un creador. Entonces, la adoración es reconocer a Dios como el creador, es aceptar a Cristo como mi creador, mi redentor también, tal como dice Deuteronomio, pero dentro de este contexto hablamos de la adoración, porque el mensaje del primer ángel dice precisamente esto: adorad al creador, adorar al que te hizo. Y con justa razón también habla al que te rescató, por eso está el evangelio eterno. Dice el salmista, reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Venid, postrémonos y encorvémonos, arrodillémonos ante el Señor, ante nuestro Hacedor. Declaración que hace David, reconociendo que venimos de la mano de nuestro Señor. Es por esto, querido amigo, que cada día nosotros tomamos la decisión de a quién voy a adorar. Y ojo, cuando hablamos de adorar no solamente está limitado a esta última parte de arrodillarnos, encorvarnos ante nuestro Dios. La adoración es una decisión que involucra la fidelidad. Yo adoro a Dios si en mi trabajo soy fiel a Él. Yo adoro a Dios si muestro una vida sometida a su palabra. Yo adoro a Dios si vivo de acuerdo a los altos estándares que demanda la Biblia. Eso también forma parte de la adoración. Pablo de alguna forma lo dice: no olvidéis que ya sea cuando comas, cuando bebas, camines o hagas lo que hagas, hazlo para adorar a Dios. Entendamos entonces esta declaración para que nosotros logremos tener un concepto más amplio de lo que involucra adorar y la necesidad de ser leales a Dios en aspectos tan pequeños en nuestra vida. Este sería el comentario en relación al primer punto. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna consulta, pueden compartir su apreciación en los comentarios. Vamos a ver ahora el segundo punto, la importancia del sábado. Y hablamos del sábado en este segundo punto de nuestro estudio, porque cuando el primer ángel llama y proclama al mundo: adorad al Creador, Génesis es claro cuando presenta al día sábado como el día que el Creador terminó su obra, su creación. Escuchaba por ahí un argumento que los días de la creación señalan a Cristo. La luz, por ejemplo, es Cristo, que es luz de vida. El sol también es una señalización de Cristo, ya que Cristo es proclamado el sol de justicia. Y en consecuencia decían que el día de reposo, que figura en Génesis 2, también señala a Hebreos 4 cuando dice que hemos entrado en su reposo. De alguna forma, esta interpretación, que puede sonar atractiva desde un punto de vista, invalidaría la observancia del día sábado como mandato de Dios, no solo para Israel, sino para toda la humanidad, porque estaría diciendo que el reposo se consigue cuando uno acepta a Cristo como su Salvador. Y esa no es digamos, la primera razón del Génesis. Génesis nos presenta a Dios creando. Juan dice que el que creó fue Cristo. Y los días fueron literales, cada día fue literal.
El séptimo día Dios reposa no en el contexto de cansancio, como algunos tuercen y malinterpretan, sino es un cesar en el sentido de cambiar la obra, es decir, lo que estaba haciendo hasta el sexto día, dejo de hacerlo porque ahora quiero hacer algo totalmente diferente. ¿Y cuál es ese diferente? Pues que les doy mi sábado al hombre. Marcos 2 dice eso, el sábado fue hecho para beneficio del hombre, por causa del hombre. Entonces, el sábado toma una importancia grande en este punto de la adoración. Y el mismo Éxodo 20 y Deuteronomio 5 resaltan la importancia de el sábado dentro de la adoración o para adorar a Dios. Veamos a continuación esta cita que se encuentra en el deseado de todas las gentes. Los 4 primeros mandamientos se dieron para mostrar al hombre cuáles son sus deberes hacia el Altísimo. Mas el cuarto mandamiento es el eslabón que une al gran Dios con el hombre. El sábado fue dado especialmente en beneficio del hombre y para honra del Señor. Ya lo dijimos en Marcos, el Señor Jesús declara esto. Es quizá violentar aún más la Biblia cuando algunos argumentan que el Señor Jesús en esta tierra transgredió el sábado. Esto es absurdo. Con mucho aprecio y cariño lo digo, esta idea es absurda. ¿Cómo podía Dios transgredir el sábado? En todo caso, Cristo sería culpable y si era culpable necesitaba un Salvador y en conclusión no nos podría salvar. Cristo no transgredió el sábado. Lo que Cristo hizo es mostrar la belleza del sábado que había sido nublada, que había sido ocultada por las tradiciones que estaban enseñando los líderes en aquel momento. El sábado fue dado especialmente para beneficio del hombre. Por eso es el mandamiento gozne que une al Dios de amor con el hombre. El sábado había de ser una señal entre Dios y su pueblo por siempre. De esta manera se manifestaría la señal. Todos los que guardan el sábado podrían o pondrían de manifiesto mediante esta enseñanza que eran adoradores del Dios viviente, adoradores del Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo? Guardando el día sábado. Y nosotros, en estos días que guardamos el día sábado, no lo hacemos para salvarnos. Esto ya es trillado, a veces es hasta cansador repetir esto, pero nosotros no guardamos el día sábado para salvarnos y tampoco porque seamos legalistas. Una razón que ahora estamos viendo por la que guardamos el día sábado es porque reconocemos que fuimos creados por Dios y como Dios creó este mundo, como Dios lo hizo en 6 días y nos pidió que el séptimo lo descansáramos, lo observáramos, entonces hacemos esto porque Dios nos pidió, no para salvarnos, sino una respuesta de amor al amor de Dios. Y de paso que es el día separado para que Dios pase tiempo con el hombre y nosotros pasemos tiempo con Dios. En consecuencia, cada vez que nosotros guardamos el día sábado, estamos diciendo que Dios nos creó y también que Dios nos rescató, tal como dice Deuteronomio 12. El sábado sería una señal entre el Señor y su pueblo mientras hubiera gente sobre la tierra que le sirviese. El sábado, una señal de adoración y de fidelidad a nuestro Señor. Continuamos con este texto del deseado de todas las gentes. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitarán en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Esto es obvio porque, y es claro, porque si Dios creó este mundo y el sábado me recuerda que Dios creó este mundo, el sábado entonces también me recuerda que Dios no solo me rescató de la cruz o en la cruz, también Dios puede rehacer nuevas todas las cosas tal como promete el libro de Apocalipsis. Esto deberíamos de recordar cada sábado.
Y a propósito, hace algunas semanas la lección introducía el concepto de que el sábado también nos recuerda que Dios santifica a su pueblo, porque el Señor santificó el día sábado y nosotros necesitamos ser santificados por Dios en este proceso de peregrinación al cielo. Entonces, cada vez que yo guardo el sábado, estoy dando evidencia. Y para dar esa evidencia, primero yo tendría que aceptar y vivir este mensaje. ¿Qué mensaje? Que adoro a Dios, que vivo de acuerdo a lo que Dios pide. Y si Dios pide algo es para nuestro bien. Que estoy siendo rescatado por Dios, que estoy siendo redimido por Dios y santificado mientras aguardamos su segundo regreso. A la par que recuerda la pérdida de la paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador y todo lo que encierra la naturaleza, repite su invitación: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El sábado descansamos, no necesariamente porque queríamos una pausa a nuestro trabajo físico. El sábado descansamos porque ese día, entre comillas, comprendemos que Dios llevó y lleva nuestras cargas y las entregamos a Él. ¿Lo puedo hacer cualquier día de la semana? Sí, lo puedes hacer. Puedes llevar tu carga a Dios el martes, el jueves, el día que tú deseas. Pero solo un día es santificado por Dios y ese es el día sábado. Tú no puedes pretender que cualquier otro día sea santificado. El domingo, que es el día abanderado por muchos, no puede ser santificado y cualquier otro día no pueden ser. Solo el sábado fue santificado y bendecido por Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, lo que estamos observando ahora es la importancia del día sábado en este proceso de la adoración. Veamos la última cita. Hijos e hijas de Dios, dice: el sábado es el único mandamiento del decálogo que nos dice quién es Dios. Diferencia a Dios de otro Dios, que no existe por si acaso, a menos que yo lo cree o yo crea que exista. Dice que el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que hizo los árboles y las flores y creó al hombre, es el Dios que debéis presentar a vuestros hijos y que solo tenéis que señalarles las flores y decirles que Dios las hizo y descansó en el séptimo día de todas sus labores. Repetí anteriormente que no está de más que algún sábado podamos disfrutar de la naturaleza y en medio de ese ambiente puedes recordar que Dios creó todo y que a pesar que el pecado lamentablemente está destruyendo el mundo, aún hay rasgos que nos muestran, que nos señalan a nuestro Dios amoroso, a nuestro Dios tierno y todopoderoso. Demos atención a estos detalles que nos dicen, que nos hablan que el día sábado es importante, pero también es un día de delicia, de deleite para el hombre. El séptimo día es el monumento dado por Dios al señalar a Dios como el hacedor de los cielos y de la tierra. El sábado distingue el verdadero o al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores del Señor. Vuelvo a leer esta cita: todos los que guardan el séptimo día demuestran que son adoradores de Dios. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios. Los que adoran a Dios adoran en espíritu y en verdad. ¿Cómo yo puedo pretender adorar en verdad si no quiero aceptar la verdad del sábado? Si no me niego, si yo me encapricho en creer y en enseñar que el sábado ya no es ese día especial, o que solo fue para los judíos, o como algunos tuercen más diciendo que solo era para los judíos y los gentiles, podían guardar cualquier otro día. El sábado fue establecido para la humanidad, por eso viene desde la creación. Y en el cielo
también reposaremos los días sábados. Esta es la importancia y la relevancia del día sábado. Y acotando lo último, que en el cielo también adoraremos los días sábados, no es solo porque Isaías lo dice, e Isaías lo dice de una forma muy general. Es porque toda la Biblia da evidencia que Dios no cambia, que Dios es uno, que Dios es inmutable en consecuencia. Para Dios, el sábado siempre fue una señal no solo de pacto, sino de pasar tiempo con su pueblo. Pues, si Dios no cambia, si está en su ley, si el profeta Isaías hablaba que habrá sábados en el cielo, entonces toda la Biblia también nos dice que en el cielo guardaremos el día sábado. He ahí su importancia. Vamos a ver ahora nuestro último objetivo de estudio: engaños, confusión y perdición. La lección nos hablaba de las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13. La primera, una bestia que es una mixtura: leopardo, oso, león. Es decir, tiene las tres primeras bestias del capítulo 7 de Daniel, cuernos, muy parecido a la cuarta bestia del libro de Daniel. Entonces, esta bestia que aparece en el libro de Apocalipsis es una bestia que tiene un poquito de todos. Bueno, no es un poder, no es un reinado humano y únicamente un gobierno militar, un gobierno político. Lo que Apocalipsis 13 nos presenta es un poder, es un poderío religioso. Este poder, las profecías señalan que es el catolicismo encabezado por el papado, que absorbió, que comenzó a asimilar las diferentes creencias de los pueblos que gobernaron antes: babilonios, romanos, griegos, filosofía griega. Dentro de las tradiciones católicas hay un montón. El sistema de gobierno católico está dentro de la estructura del catolicismo. Deidades babilónicas también están dentro del panteón de santos que tiene. En fin, hay tantas enseñanzas, costumbres, creencias, hay tantas prácticas del paganismo que han sido introducidas al catolicismo. Y vamos a ver algunas características precisamente de esto, hablando de el catolicismo. La ascensión, dice Historia de la Redención, de la Iglesia Católica al poder señaló el principio de la Edad Media. Cuando cae el Imperio Romano, no pasó mucho tiempo para que el obispo de Roma se declarara prácticamente pues la cabeza del Sacro Imperio Romano, cuando las insignias de Roma en Italia son llevadas a Constantinopla. A medida que su poder aumentaba, las tinieblas se hacían más intensas. La fe se trasladó, lamentablemente, de Cristo, su verdadero fundamento, al Papa de Roma. En lugar de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, lamentablemente la gente recurría al Papa y los sacerdotes y los prelados en quienes éste delegaba su autoridad. Se les enseñó que el Papa era su mediador y que solo podían acercarse a Dios a través de él, y más aún que estaba en lugar de Dios para ellos. Es decir, si tú tenías la bendición, notes el énfasis, si tú tenías la bendición de conversar, de tratar con el Papa, pues el mensaje era: estás tratando con Dios porque estás hablando con su vicario. Y esto es lo que ocurrió, y no solo ocurrió, esto es lo que hasta ahora se enseña, que el sumo pontífice, el Santo Padre, pues es Dios prácticamente en la tierra, no encarnado, pero es su representante, su vocero, es su vicario. Esto comenzó lamentablemente cuando la Iglesia Católica asume ese poderío allá por el año 538.
Y hasta nuestros días, lamentablemente, sus enseñanzas, sus influencias siguen mermando. Siguen y siguen mermando. Apocalipsis 13 explicaba que esta bestia que sube del mar tendrá dominio, poder por 42 meses, es decir, 1260 días. Si multiplicamos 42 por 7, lo que obtenemos pues es ese resultado de 1260 días. Ese es el resultado. El mismo conteo, el mismo cómputo que presenta Daniel capítulo 7 con los 3 años y medio, o el mismo libro de Apocalipsis con el capítulo 12 cuando habla de los 1260 días. En fin, lo que estamos observando entonces es ese mismo poder, es ese poderío católico que pues sometió a la tierra. Sigamos leyendo. Se les enseñó que Él era su mediador y que estaban hablando con Dios. Por lo tanto, debían ser o deberían de obedecer sin vacilar. Cualquier desviación de sus requerimientos era causa suficiente para que se lanzaran los más severos castigos sobre los cuerpos y las almas de los ofensores. Los condenaban, los excomulgaban, es decir, prácticamente los mandaban al infierno y no tenían salvación. Es triste cómo todo esto comenzó a marear a las personas. El papado asumió un gobierno religioso, pero también podríamos decir un poder militar, pues los reyes, muchos incluso estaban sometidos, no de buena voluntad, sino a la fuerza, pero estaban sometidos al papado. Así es que le dieron poder, le dieron autoridad y comenzó a tener un gran impacto en el mundo. Recordemos que en gran medida la Revolución Francesa quisieron quitar toda clase de totalitarismos y hablando de lo religioso por la negativa y nefasta imagen que dejó el catolicismo a lo largo de esos años, que lamentablemente hasta nuestros días, cuando muchas veces se habla o se quiere sacar malos ejemplos del cristianismo, recurren muchas veces a lo que ocurrió durante esos años de oscuridad. Todo esto simplemente para confundir a la humanidad, para confundir al mundo, para crear opuestos, es decir, personas, movimientos que no quieran saber nada de Dios. Y eso es lo que leeremos a continuación en esta otra cita. De ese modo, la atención de la gente se desvió de Dios para dirigirse a hombres falibles y sujetos al error. No solo hablando en el sentido espiritual, que confiaron en el poder de los sacerdotes, en la autoridad de los sacerdotes, de los padres, sino también que aquellos que rechazaron a Dios decidieron creer en el hombre, en la razón, en la inteligencia, en la iluminación humana. El humanismo pasó a tener tanto poder y en nuestros días, así como la herida está sanando del papado, la herida mortal que recibió en 1798, y hay personas que creen devotamente, creen en toda esta mezcla de credos, también hay personas que creen ciegamente en la ciencia. Y detrás de la ciencia, hablando en el campo humano, detrás de la ciencia, lo único que está pues es eso, la mente humana. Entonces, esta declaración, que los hombres ahora confían más en otro ser humano falible, es cierto. Y no se dan cuenta que detrás de todo esto está el príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por medio de estos hombres. El pecado se cubrió con un manto de santidad. Cuando se suprimen las escrituras y el hombre se considera supremo, todo lo que podemos esperar es fraude, engaño y degradante iniquidad. Esto lamentablemente es verdad. Lamentablemente es algo que se viene cumpliendo. Todo aquel organismo, toda aquella institución, toda aquella nación que pretendió quitar la palabra de Dios, quitar a Dios en otras palabras, ha caído en un círculo, en una espiral degradante, en una espiral de inmoralidad, cuyas consecuencias muchas veces son tan amargas
que algunos se ven obligados a retroceder en esta decisión. Están cayendo y lamentablemente el mundo viene cayendo en una degradante iniquidad porque se nos ocurrió la brillante idea de confiar en el hombre, en su razón, y desconfiar de Dios, de su palabra, y creer en otros hombres. Con la elevación de las leyes y tradiciones humanas se manifestó la corrupción que siempre resulta cuando se pone a un lado la ley de Dios. Vuelvo a repetir, lo único que Satanás busca con todo esto es esto que estamos leyendo, confundir al mundo, confundir a la humanidad. ¿Para qué? Para la perdición. Eso es lo que el enemigo está buscando y lamentablemente está consiguiendo y a pasos agigantados. Y nosotros tristemente a veces solo somos meros espectadores que estamos viendo de brazos cruzados cómo se pierde la humanidad y no salimos, no vamos a predicar. Vamos a leer otra cita en esta ocasión del conflicto de los siglos. Ya estamos entrando prácticamente a las últimas partes de nuestro estudio. Dice conflicto de los siglos esto. Pero los cristianos de las generaciones pasadas que observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico, pero ahora hay verdaderos cristianos en todas esas iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito e integridad. Miren, cambiando un poco el tono de lo que venimos hablando, el mundo lamentablemente está entrando en una confusión prácticamente generalizada. Sin embargo, también hay personas que son sinceras a Dios y hay muchos que creen que el domingo es el día instituido por Dios. Ahora, ¿por qué hablamos del domingo? Si bien es cierto, hay algunas iglesias que guardan el sábado, como algunos de la iglesia bautista, hay otros que no creen en un día. Los testigos de Jehová, por ejemplo, y muchas iglesias evangélicas no creen en el domingo como día de reposo o en el sábado. Simplemente ellos dicen cualquier día. Pues, ¿qué importancia tiene el domingo en todo esto? A nivel mundial, todos llevamos la misma semana. Es decir, yo estoy en Perú es lunes. Y mientras no crucemos la franja horaria, hoy es sábado. Seguirá siendo sábado. En Estados Unidos, en Chile, en Ecuador, en México, seguirá siendo sábado. Y aquellos que ya cruzaron la línea horaria, pues estarán en el domingo. Entonces, la semana en todo país, en toda cultura, es la misma. Estamos todos sometidos a la misma semana. El calendario ha variado. Nos hablan del calendario judío, calendario gregoriano, en fin, sí, el calendario ha variado, pero las semanas mantienen el conteo. En consecuencia, gran parte de la humanidad tiene el día domingo como un referente para el descanso, un referente para el domingo de paseo, domingo de familia. Es más, cuando se habla del fin de semana, no se habla del viernes y sábado como fin de semana, que realmente es el fin de la semana. Fin de semana es sábado y domingo. Y por eso a puro impulso es que el día lunes fue desplazado del segundo día al primer día de la semana. Entonces, el domingo es un día establecido socialmente, culturalmente, haciendo por un momento de lado a la Iglesia Católica. El domingo es establecido como un día de reposo, es un día social, es un día familiar. Ahora, no vamos a quitar responsabilidad del catolicismo porque ellos, con Constantino y los posteriores sacerdotes, cambiaron la santidad del sábado al domingo.
Y la cultura simplemente cogió ese impacto de que el domingo ahora es un día de descanso y se viene manejando la misma línea. En consecuencia, a nivel mundial, ¿qué día es el ideal para que ya sea vayan a la iglesia a adorar a Dios o simplemente descanses en la casa? Hagas tu día familiar, vayas a hacer compras, salgas de paseo. Es el día domingo. Por eso es que estamos hablando del domingo y hay muchas personas, como decía esta cita, hay muchas personas que reposan el día domingo creyendo que es el verdadero día de reposo. Y hay algunos que incluso creen que el día domingo es el séptimo día de la semana. Dios acepta la sinceridad de estas personas. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgrede el mandamiento de Dios para obedecer un precepto humano que no tiene mayor autoridad que la de Roma, con esa decisión de guardar el día que observa el hombre, estará honrando con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma y adorará a la bestia y a su imagen. En el bosquejo y en la lección explicábamos esto, que lamentablemente Estados Unidos, que tiene tanta importancia, tanto impacto en el mundo, será un referente para que, declarado el día domingo como un día festivo, religioso, familiar, en fin, lo que tú quieras, muchos seguirán este ejemplo y le estará dando autoridad civil nuevamente al papado. De esta forma se estará nuevamente honrando al papado, nuevamente se estará adorando a la bestia y a su imagen. Confusión y perdición que inició siglos atrás, pero que lamentablemente vemos cómo está mareando y confundiendo al mundo. Cerramos con esta última cita, también del conflicto de los siglos. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, tristemente ellos aceptarán de hecho que el signo de la sumisión a Roma, es decir, estarán aceptando la marca de la bestia. Vuelvo a enfatizar este punto sobre la marca, y esto ya lo hablé en el bosquejo y lo dije en ocasiones anteriores. Satanás marca, la Biblia diferencia, Dios pone un sello. Un sello es algo que valida, un sello es algo que da valor, un sello es algo que protege. Y el sello lo pone sobre los que quiere, el sello Dios lo pone sobre los que desean, los que anhelan. Mientras que Satanás marca, ya sea que quieras o no, ya sea que lo sepas o no, él está marcando a las personas. Y la marca no es otra que la rebelión del hombre. La marca es decirle a Dios, yo haré las cosas a mi manera, yo haré las cosas como yo creo, como yo quiero. Tendrán la luz, tendrán la verdad. Pero tristemente muchos serán como el pueblo de Dios, el pueblo judío, cuando Jeremías iba con el mensaje y les decía, arrepiéntanse, sométanse, pero muchos de ellos decían, tú no vienes de parte de Dios, tú eres un charlatán, tú eres un mentiroso, tú eres un copión, aquí están nuestros profetas y tantas cosas. La marca de la bestia simplemente es eso, es rebelarse contra Dios, que tiene como su máxima bandera pues el día domingo. Cuando se declare ese bando, o adoras a Dios tal como Él pidió, tal como indica el ángel al Creador en el día que el Creador estableció, o muestras abierta rebelión. Y si eso haces, entonces Satanás pues vendrá, te marcará y dirá, a este me pertenece. Él no se da cuenta, él no sabe, pero él me pertenece porque viendo la luz, prefiere seguir su propio camino. Que
Qué triste será eso. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta a las claras a los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión, nuevamente hablamos, reciban la marca de la bestia. ¿Cuándo? Cuando declaren su rebelión abierta, cuando declaren su rebelión obstinada, entonces tristemente estarán recibiendo la marca de la bestia, quieran o no, engañados o violentados, pero estarán recibiendo la marca de la bestia. Queridos amigos, este estudio no es para sentirnos únicos, especiales, salvados y excluidos por Dios del mundo para vivir de una forma superior y mirar al resto como perdidos. Este estudio, en primer lugar, es para que tú y yo nos preparemos. El texto central decía: santifícalos en tu verdad. ¿Ya te santificaste o ya dejaste que Dios te santificara con su palabra el día de hoy? Porque eso decía la oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ya tuviste minutos con tu familia recibiendo el sábado, permitiendo que Dios los santifique? Ya estamos encaminándonos a la iglesia, listos para seguir siendo santificados por Dios. Es la única forma, querido amigo, como tú y yo vamos a poder vencer las artimañas, los artilugios del enemigo. No hay otra manera. Recuerda, Satanás no va a respetar. A Satanás no le va a importar lo que tú sufras cuando veas que tu hijo está siendo rebelde ante Dios. A Satanás no le interesa. Él lo va a marcar. Por eso es importante que ahora nosotros decidamos ser sellados por Dios. Nosotros decidamos ser leales a Dios. Nosotros decidamos a quién vamos a adorar y cómo vamos a adorar. Recuerda, Cristo ya oró por ti allá en el Getsemaní. Mientras Él agonizaba, sabiendo que su momento había llegado, Él, lejos de pensar en pobre de mí, Cristo comenzó a pedir por sus discípulos y luego dijo: yo oro también por todos los que han de creer. Y tú, querido amigo, estabas dentro de la oración de Cristo. Tú estabas en sus pensamientos cuando Él dijo: por favor, Padre, santifícalo. Santifícalo con tu palabra, santifícalo con tu verdad. Cristo ya pidió por ti. Permite que la obra y la realidad del Espíritu Santo sea una verdad en tu vida, sea una realidad en tu familia. Queridos amigos, con esto terminamos este comentario, este estudio. Como dije, este es un tema amplio que lamentablemente no tenemos todo el tiempo, al menos por ahora, para poder estudiar, pero si se presenta la oportunidad, estaremos compartiendo nuevamente este estudio. Por ahora, queridos amigos, vamos a despedirnos haciendo una oración, agradeciendo a nuestro Señor por permitirnos esta gran oportunidad de estudiar su palabra. Les invito, por favor, que me acompañen para poder orar. Señor Todopoderoso, estamos muy agradecidos contigo por el día sábado. Estamos muy agradecidos porque tenemos un día para estar contigo, para descansar, para saber y recordar que tú llevas nuestra carga, que fuimos creados por amor y también seremos restaurados por amor. Gracias, querido Padre Celestial. Ayúdanos a disfrutar de este día, pero también a preparar a otras personas y sobre todo a ser santificados por tu palabra. Querido Dios, bendice este estudio, bendice a tus hijos. Bendice, querido Padre, a tu iglesia. Te suplico y ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, como siempre ha sido un gusto compartir este estudio, este material con cada uno de ustedes. Vamos a terminar con el deseo y la esperanza de que la próxima semana volvamos a encontrarnos para seguir ahondando, compartiendo y disfrutando de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana, si es que así el Señor lo permite.